aprendiendo que Dios trabaja. Estamos aprendiendo que Dios trabaja. En la Biblia hay un versículo que dice que el que no trabaja, que no coma. Fíjese, eso a mí me llama mucho la atención, que el que no trabaja, no coma. Y por eso yo en broma les dije a ustedes que muchos de ustedes comen y no trabajan. En broma, ¿verdad? Pero la realidad es de que cuando uno analiza la palabra de Dios y uno hace real esos conceptos, uno entiende, ¿verdad? Porque es Dios el que dice que el que no trabaja, que no coma. Pero el asunto es que la Biblia dice que Dios trabaja. Y Él trabaja todo el tiempo. Dios está ocupado 365 días al año, 24 horas al día, ¿sí? Y también 7 días a la semana. Él siempre está ocupado. Y como nosotros los mexicanos usamos expresiones así que son netamente mexicanas, ¿verdad? Nosotros decimos que Dios, si él es un Dios que trabaja, esto se llama el lenguaje coloquial. Cuando uno habla las cosas que pasan diariamente, se llama lenguaje coloquial. Entonces, nosotros diariamente los mexicanos hablamos del jale, ¿verdad? Dice, a veces le digo a Jorge, ¿ahora cómo estás? Ahora no hay jale, pastor. ¿Verdad? El jale es el trabajo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la Biblia, Dios es un Dios bien jalador, hermano. Él no es haragán. Dios es un Dios jalador, un Dios que todo el tiempo está trabajando. Y eso es lo que estamos estudiando. Porque resulta que en la Biblia dice, Jesús dice, hasta ahora mi Padre trabaja. Imagínense ustedes, todos los días hay millones de oraciones que Él tiene que escuchar. ¿Usted cree que no tiene trabajo Dios? Si todos los días hay millones de gente en todo el globo terrestre diciéndole, Padre Celestial, por favor ayúdame. Padre, por favor sáname. Padre, por favor provee esto. Padre, millones de oraciones todos los días suben al trono de Dios. Se puede decir entonces en lenguaje coloquial, Señor, tú tienes mucho jale. Mucho jale. Imagínense que tienen que contestar porque a todos les contesta. ¿Te ha contestado Dios a ti tus oraciones? Imagínate entonces qué trabajal el que tiene Dios. He works a lot. Entonces vimos que Dios en su palabra revela en el Antiguo Testamento 10 aspectos de su trabajo. 10 aspectos. Y yo he ido despacio para que usted se los aprenda. Y yo ya le hablé a usted de 3 aspectos del trabajo de Dios. El primero le dije que Él se ocupó trabajando mucho en haciendo las cosas, o sea, Dios creando, sí, Dios crió, Dios creando. Él tuvo esa carga de trabajar creando. De hecho, en la Biblia, no inventos del hermano pastor, dice que Dios trabajó 6 días y descansó en el 7º día. O sea que Dios, aparte de trabajar, también nos enseña que hay que descansar, ¿verdad? Y ahí también les podría decir que hay muchos solo descansando pasan, ¿verdad? No les gusta mucho trabajar. Les gusta comer y no trabajar, y descansar y no trabajar. Pero Dios es maravilloso, entonces Él tomó tiempo criando y tomó tiempo haciendo y formando. Son 3 cosas que Dios hace: criar, hacer y formar, y Él toma tiempo para hacerlas, para formarlas. Y entonces vimos después de eso
después de que ya entendemos que Dios crea, hace y forma, Él tiene un proceso para hacer las cosas. Hay una forma en la que Él las hace. O sea que eso es lo que todos ya debemos de ir aprendiendo y saber que se llama la economía de Dios, es la forma que Él utiliza para hacer las cosas. Entonces tenemos 3 puntos muy importantes: crear, hacer y formar. Y el proceso lo dividimos en 3 puntos. 3 puntos. Y no se le olvide que el 3 tiene 3. El primer punto es que Dios creó, ese es trabajo de Dios. El segundo punto es que Dios hizo y formó, es trabajo de Dios. Y el tercer punto es que Él tiene un proceso para hacer el trabajo, es la economía de Dios, es el trabajo de Dios. Y esos 3 puntos del punto 3 de proceso es que en su trabajo Él acepta y rechaza. El primer punto del proceso es que Él acepta y rechaza. Acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. El segundo punto es que Él traslada a la gente que camina con Él y nos pone a Enoc. Y dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Amén. Amén. Entonces miren cómo es el proceso. El proceso es que somos aceptados por Dios o rechazados. Que si caminamos con Dios somos trasladados. Y tenemos que entender de que después del traslado viene un juicio. Viene un juicio. O si quiere, póngalo que durante el traslado viene un juicio. Entonces, en el Antiguo Testamento, para que nosotros entendamos el proceso, Dios nos pone personajes, nos pone a unas personas para enseñarnos a nosotros cómo es el proceso. Y pone a las primeras 2 personas, a Caín y a Abel. A esas 2 personas las pone para que entendamos el proceso. Cuando Dios nos pone de ejemplo a Caín y a Abel, Dios nos está mostrando a través de ellos que a toda la gente Él le habla. Dios le habla a toda la gente. Usted, cuando Dios lo ponga a predicar el Evangelio, usted solo hable. El que se encarga de tocar el espíritu de las personas es Dios. Usted, la Biblia solo le dice: abre tu boca que yo la llenaré. Como hablábamos ayer con el hermano Ignacio, él tiene acceso a la cárcel, él va a visitar los presos y ahí lo dejan que él le hable a los presos, pero no lo dejan entrar con ningún teléfono por si quiere buscar versículos. La Biblia tampoco. La Biblia sí. Bueno, entonces hay que saber mucha Biblia de memoria, porque los presos hacen preguntas. Pero el hermano dice: hermano, mi experiencia es que cuando me pongo a hablar la palabra, como no puedo mostrar con la Biblia las citas, porque a veces a uno se le escapan, son tantas citas. Dice, entonces el Señor me hace hablar y uno mismo se queda maravillado que Dios le da las palabras que necesita uno para poder ayudar a esas personas. Pero ahí con esas personas nos vamos a encontrar con muchos que ni siquiera quieren oír. Algunos de ellos, es más, piden ir a que los visiten para salir un poco de la rutina. Realmente no es porque quieren venir a oír, sino porque quieren salir de la rutina. Porque me contaba el hermano Ignacio, dice: fíjese, hermano Cario, yo bien emocionado, hablándoles la palabra de Dios, y a los 4 presitos, hablándoles, y todos bien amables, muy finos, al grado que yo estaba contentísimo porque dije: esto está dando resultado. Dice. Y terminé de hablar y me dice uno de ellos: oiga, yo no creo en nada de lo que usted dice. Dice: ay, hermano, uno se siente tan triste.
Porque después de hablar y que uno siente como que aquella persona está recibiendo, le diga, lo siento mucho, pero yo creo en Buda. Ay, hermano, ahí es donde hay que usarlos. Mire, cuando a mí alguien me dice que cree en Buda, yo le digo, ¿me podrías mostrar en los escritos de Buda que diga allí que Buda murió por ti? No, eso no está. Ok. ¿Cómo le vas a servir a alguien que no murió por ti? Por el otro lado tenemos a Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es tu único mediador. Solo por medio de Cristo tú puedes llegar a Dios. Con Buda no vas a llegar a ninguna parte. Es más, vas a entender filosofía porque Confucio enseñó la filosofía de Buda. Y esos pues son solo enseñanzas filosóficas muy intelectuales. Son enseñanzas que la persona, si es almática, le gustan, porque esos hombres eran muy inteligentes humanamente hablando. Ellos les enseñaban cosas a la gente que se quedan asustadas las personas. Ustedes ven esos Hare Krishnas, todos esos saben cómo envolver a la gente en sus enseñanzas. Solo imagínense cómo no se va a interesar la gente si ellos le entran con cosas como esta. Mire, ellos dicen que cuando los niños nacen, le dicen, los niños nacen y ellos escogen a quienes van a tomar como padres. A la gente le gusta saber eso, ¿no? La gente se interesa, imagínense, y empiezan a dar un conocimiento humano, materializado, y demuestran cómo funciona el cerebro y cómo los engranes del cerebro y los circuitos. Y la gente le encanta eso, hermano. Al grado que hacen a un lado al Dios que es su creador y redentor y salvador, y resultan pero bien filosóficos. Usted se da cuenta con los muchachos de high school. Si los muchachos de high school no tienen ejemplos verdaderos de lo que es Dios en su hogar y que no tienen padres que tienen convicción de lo que están haciendo, esos muchachos, aunque están en la iglesia, su mente es bien filosófica. Sí. Es capaz que alguno de los jóvenes dice, no, yo voy a la iglesia porque estoy esperando tener 18 años. En cuanto yo cumpla 18, mi papá, goodbye. Goodbye. O sea que esos muchachos no han tenido formación. Porque hay un hombre en la Biblia que se llama Moisés. Y ese hombre que está en la Biblia que se llama Moisés, dice que su mamá solo lo cuidó 5 años, porque soberanamente Dios permitió que su mamá lo cuidara. Ustedes saben que el faraón mandó que se mataran a todos los niños y a ese niñito que era bien bonito, así como yo, o así como tú, más bien dicho. Era bien bonito ese nene, así como tú. Cuando naciste, tu mami te vio bien chulo. Dígame si Pires no era bien bonito cuando estaba chiquito, ¿eh? ¿Verdad que sí? Eras bonito, ¿qué te pasó? Dice Betty, sigue bonito, sigue bonito. Pero quiero decirles pues que cuán importante es la formación de nuestros hijos, porque la mamá de Moisés lo cuidó 5 años. Y yo he hablado de esto por muchos años y les cuento que la mamá de Moisés siempre le decía desde chiquitito, ¿y cómo está el hebreíto? El hebreíto, eres hebreo, eres hebreo, eres hebreo. Mire, yo tengo una nietita que apenas tiene 2 meses. Y cuando yo la llego a ver, me le quedo viendo y le digo, yo soy tu abuelito. Yo soy tu abuelito. Y ella se me queda viendo y hace, de ladito se ríe. Yo soy tu abuelito.
Y me dice mi esposa, fíjate que esa nena ahora tía te conoce, como siempre le dices lo mismo, dice, cada vez que la vienes a ver, yo soy tu abuelito. Y ella se me queda viendo, hermano. Pues la mamá de Moisés, todo el tiempo, usted es hebreo, usted es hebreo, usted es hebreo, usted es hebreo. Yo digo que Moisés se le quedaba viendo desde chiquitito. Y ella, usted es hebreo, mijo, usted es hebreo. Y ella lo estaba cuidando por orden de Faraón, ¿sí o no? Porque soberanamente Dios hizo arreglo que la propia mamá lo cuidara. Y ella cuidándolo y cuidándolo, pero a los 5 años se lo quitaron. Dijo, ahora ya se acabó la niñez, ya está destetado. A los 4 años los destetaban y todo, y ya pues se fue Moisés y se lo llevaron al kinder de Faraón. Ahí en el kinder de Faraón todos los días le decían, usted es Faraón, usted es Faraón, usted es Faraón. Y ya estaba más grande, y ahí ya tenía 4 o 5 años. Y llegaba a la escuela y Faraón, Faraón. Yo creo que hasta hacían como, hi Hitler, hi Hitler, Faraón, Faraón, usted es Faraón, usted es Faraón, usted es Faraón. Dice la Biblia que salió de la primaria y entró a la secundaria, y en la secundaria, usted es Faraón, usted es Faraón, usted es Faraón, usted es Faraón, usted es Faraón. Se graduó de high school, se fue a la universidad. Hi Pharaoh, hi Pharaoh. Hola Faraón, ¿cómo estás Faraón? Hola Faraón. Imagínese usted, llegó a tener 40 años. ¿Y cómo creen ustedes que pensaba Moisés? 35 años diciéndole que él es Faraón. Y solo 5 diciéndole que él era hijo de Dios, que era hebreo. ¿Y qué dice la Biblia que pasó con Moisés? Dice que un día desde la azotea vio cuando estaban maltratando a los hebreos, porque Faraón tenía a los hebreos como esclavos. Y dice que lo estaba maltratando un soldado ahí, y él se acordó de sus 5 primeros años. Acuérdate de tus primeros 5 años. Por eso yo siempre les digo a los padres de familia, hermanos, cuiden a sus hijos desde que están chiquitos. Porque los primeros 5 años que ustedes los instruyan a ellos, eso es lo que ellos van a creer toda su vida. 5 añitos. Algunos de ustedes ya los perdieron, porque nunca les enseñaron que eran cristianos. Usted es cristiano, usted es cristiano. Yo no le voy a decir que no funciona, pero a lo mejor todavía le funciona con ese de 12. Dígale, usted es cristiano, este hogar es cristiano, este hogar es cristiano, este hogar es cristiano. Aquí somos cristianos, aquí somos cristianos. Si usted no es así, hermano, después no se queje. Después no se queje, porque vamos a tener que ir a ver su hijo a la cárcel. ¿Sí? Mire, yo a veces miro niñitos que están aquí con nosotros a veces, y digo yo, solo de pensar que este niñito, cuando tenga 30 años, estará preso en una cárcel de los Estados Unidos. A mí me ha tocado ver, hermano, niños que hoy estuvieron en la iglesia aprendiendo versículos, pero como sus papás se descuidaron, sus papás, hermano, miren, muchos padres no saben que lo que uno les enseña a sus hijos y la manera que uno actúa delante de sus hijos, eso es lo que ellos van a hacer, hermano. Aunque no me digan amén. Usted es hebreo, usted es hebreo, usted es hebreo. Algunos le dicen, usted es ebrio, usted es ebrio, usted es ebrio, y al ratito, ¿cómo le llega? Ebrio. Sí, ebrio llega. Mire,
Da risa, pero lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos, eso van a hacer ellos, hermano. Yo me llamo José Gilberto Carrillo Mata. Y algunos también se llaman Carrillos, pero aquí en la iglesia solo yo soy Carrillo. Y los hijos míos, ¿verdad? Pero usted se llama Gilmar García. Marvin Barrera. Carrillo, este sí es Carrillo también. Jorge Gómez. No, y hasta lo molestan Gómez Bolaños. Porque creen que es familiar del Chavo. Pero miren, lo que ustedes produzcan es lo que van a ver ustedes cuando sus hijos sean grandes. Eso es lo que ustedes van a ver. Yo instruí a mis hijos. A mí me instruyeron en el camino de Dios. Yo instruí a mis hijos en el camino de Dios. Mis nietos aquí están en la iglesia, ¿sí?, sirviendo a Dios. Pero para que ellos se enamoraran de Dios, yo tenía que estar enamorado de Dios. De lo contrario, yo no podía producir. Yo no voy a producir un nieto que toca la guitarra, ni una hija que cante en la alabanza, ni una nieta que esté con la directiva de los jóvenes, y la otra que ahí anda atrás también, siguiendo los pasos. Ellos siguen los pasos que nosotros damos. Si usted camina con Dios, le estoy hablando porque está Caín y Abel y luego Enoc. Caín y Abel y luego Enoc. Caín y Abel y luego Enoc. Si usted es un cristiano que viene a la iglesia cada mes, sus hijos ya no van a venir. Si usted viene una vez al mes, no espere que él venga una vez al mes, él va a venir al principio, una vez cada 3 meses, porque él va a superarlo a usted. Él lo va a superar a usted. No vaya a creer usted que, ay, gracias a Dios que mi hijo, cuando ya mi hijo tenga 30 años, va a hacer esto y esto. Va a ser lo que tú eres. Por eso es muy importante caminar con Dios. Estoy hablándoles de Enoc. Porque a Caín y Abel yo le dije que Dios le hablaba. Dios le hablaba a Caín y a Abel, a los dos les hablaba. A los dos. ¿Usted cree que Dios no le dijo a Caín la clase de ofrenda que tenía que entregar, que presentar? ¿Usted cree que no? Él le dijo. Pero él no hizo caso. Porque a él le entraba por aquí y le salía por aquí. Diga usted, como a mí. Como a mí, hermano Carrillo, yo soy ese que usted está hablando. Aquí me entra, mire, y aquí me sale. Dios le habló a Caín y le habló a Abel. Y cuando Dios habla, Él no habla ambiguamente, Él no dice una cosa y la cambia. Él dijo, mis queridos hijitos, como yo soy un Dios que trabaja, yo quiero comer. Ahí me preparan mi comida es las ofrendas. Las ofrendas que ustedes me dan es mi comida. Entonces, quiero cordero. Aleluya, cordero, lamb. Quiero cordero. Y aquellos oyeron la voz de Dios, solo que Abel era obediente y dijo, Dios quiere cordero. Sí. My dear father, you ask me for a lamb, I will give you lamb. Así oraba Abel. You ask me for borrego, dice. Borrego te traigo.
Pero ¿cómo hablaba Caín? Mm, mm. Él quiere cordero, pero yo no le voy a dar cordero. Yo le voy a dar legumbres, ¿ah? Verduras. Fíjese, él creyó que Dios era vegetariano. Y Dios no es vegetariano, hermano. Por eso es que yo no creo en los vegetarianos, hermano. Los vegetarianos, mírenles el color de piel que tienen. Amarillos, y enfermedad y los arrastra de una vez. Yo me recuerdo de un hermano muy entendido de la Biblia que llegó allá a México y todos los hermanos queriendo quedar bien con él, hermano. Y le presentaron una mesa, mire, bien elegante de verduras y frutas y todo. ¿Y sabe qué dijo él? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Dijo. ¿Eh? ¿Dónde está la carne? Hermano, es que pensamos que quedaríamos bien con usted con una dieta vegetariana. No, yo no soy vegetariano, dijo. Yo soy carnívoro. Y hasta sacó mire, colmillos. ¿Usted tiene colmillos? En la placa ya no le pone más. Qué mala gente, ¿eh? Mire, todo le da risa, mire, hermana Meli. Ya se ve. No saben que mejor no decimos, ¿verdad? Dios es carnívoro. ¿Y sabe por qué el hermano decía, cuando ustedes quieran quedar bien conmigo, por favor, aunque sea 1 onza de carne, me la ponen ahí? Porque el día que yo no coma 1 onza de carne, se me va a olvidar que soy pecador. Porque el hombre comenzó a comer carne cuando es... Que me suba para arriba porque no me miran en la cámara. Yo se los he dicho, tú eres hebreo, tú no tienes que bajarte del púlpito, tú no tienes, porque cuando te bajas se va la señal. Qué importante es caminar con Dios, hermano. It is very important to walk with God. Y si nosotros caminamos con Dios, nosotros les vamos a enseñar a nuestros hijos a caminar con Dios, hermano. Y dice la Biblia que después de que no caminó con Dios, Dios se lo llevó y lo trasladó, lo desapareció de la tierra, hermano. Dios se lo llevó. Esa es una enseñanza del arrebatamiento. Es una enseñanza, es un tipo, una sombra del arrebatamiento. Usted tiene que saber que Dios, si usted camina con Él, Él se lo va a llevar con Él. Y dice que cuando se lo llevó, Él desapareció de esta tierra. Y Dios dijo, este es mío, este me pertenece. Entonces usted como iglesia tiene que saber que el caminar con Dios es para que nosotros venzamos a la muerte, porque si nos trasladan antes de que Cristo venga, nosotros podemos ser llamados primicias, porque nos transfigura vivos. O sea que a Él se lo llevaron vivo, pero segurísimo que en el aire lo tienen que transfigurar. Pero es una enseñanza que tiene que ver con los cristianos que se van a ir con Dios vivos. Estamos esperando que regrese Cristo, pero antes que Él regrese, 1260 días antes que Él regrese, hay una manifestación de hijos gloriosos, de primicias que son transfiguradas. Esos son los que van a estar vivos. Ahora, si usted está muerto cuando Cristo regrese, eso también téngalo por seguro, lo va a resucitar Dios. Pero cuán importante es caminar con Dios.
Caminar con Dios. Entonces, solo le estoy hablando, ampliándole lo que ya empecé el día viernes. El día viernes solo le empecé a hablar de lo que es el trabajo de Dios, de creación, luego de hechura y formación, y luego pasamos al proceso. Y en el proceso es que vimos que hay aceptación o rechazo de Dios, Caín y Abel, o hay traslado con Enoc. Fíjese que solo en esos versículos, que no es toda la Biblia, pero allí está incluido totalmente el propósito de Dios. Allí en eso que le estoy hablando del proceso está incluido el propósito de Dios, que es oír su voz para obedecer lo que Él nos pide. Si oímos la voz de Dios, nosotros no vamos a actuar como Caín. Oh Señor, tú me pediste a mí cordero, pero ¿sabes qué? Yo no quiero darte cordero. Es más, fíjense, la actitud de Caín. Si quieres, ahí están los granos, ahí están los granos de trigo, ahí están las verduras, ahí están las frutas. Esto es lo que te traigo. Y según él venía ahí bien contento. Ya me iba a bajar otra vez. Según él venía bien contento, mejor me hago para atrás, según él venía bien contento a presentarle a Dios un canastón grande, hermano. Yo creo que hasta venía el pobre cargando el canastón, porque, hermano, cuando uno no obedece a Dios, hasta las ofrendas se le hacen a uno carga, hermano. Eso pesaba, hermano, como aquellos que les pesa dar para Dios, son Caínes. Caínes, hermano, les pesa. Y lo dan a la voluntad de ellos, porque darle ofrenda a Dios a la voluntad de uno es pesado y es una desobediencia, porque no le da a Dios lo que le corresponde, sino que le da las obras. Si es que me sobra, Señor. Así era la actitud de Caín. Aquí te traigo yo unos cuantos granos y unas verduras y todo. Y dice la Biblia que Dios lo rechazó rotundamente. Y vio a Caín con agrado y dijo, este sí es obediente. ¿Por qué cree que es obediente? Porque me trajo ¿qué? Cordero. Dígalo, ¿qué le trajo a Abel? Cordero. Lo que pidió Dios. Ahora fíjese pues, porque muchos cristianos no conocen la tipología ni saben cómo funcionan las figuras. Pero ¿qué es lo que Dios nos está tratando de decir a nosotros a través de Caín y Abel? A través de Caín y Abel, Dios nos está diciendo, abran sus ojos, solo hay una clase de ofrenda que yo acepto, es cordero. Cordero, que significa para ustedes los cristianos del Nuevo Testamento, Cristo. Dice amén. Amén. Yo solo acepto Cristo. Solo acepto Cristo. Amén. Hermano, mire, esto es duro lo que yo le voy a decir a usted. Pero si yo gano $1,000 a la semana y le doy a Dios $20, el Señor dice, eso no es Cristo. Eso no es Cristo. Eso no es Cristo. Cristo es obediencia. Si a los de la ley les pidió el 10%, ese es lo mínimo que nosotros podemos dar. Lo mínimo. Si a ellos les pidió el 10, era la ley. Porque el 10 es mínimo, mínimo. Son 10 centavos por $1. 10 centavitos por $1. Usted le quita 10 centavos a $1 y usted tiene 90 centavos benditos. Pero hay gente que es tan tontita que prefiere $1 maldito porque está completo. El dólar completo está maldito, hermano. Ese se llama mamón. Sí, se llama mamón, así lo define la Biblia. Pero hay hermanos que Dios les está hablando, pero no ponen atención. Aquí es donde entra, ¿eh? Y aquí es donde sale. Ya lo iba a decir al revés, ¿eh? Entra aquí y sale aquí, hermano. Dinero maldito. Sí, Las Vegas,
Laughlin, agua caliente, ya va, ya vas, ya me vas. ¿Sí? Y ahí se los quitan todos. Ahí se los quitan. Sí, ahí se los quitan a todos, hermano. A todos. Esa tu carcacha se arruina cada rato. ¿Por qué? Porque puro dinero maldito manejas. Puro dinero maldito. Y yo no estoy hablando mi opinión, hermano. Malaquías dice, malditos sois. Toda la nación me ha robado. ¿Sí? Caín da lo que quiere. Caín da lo que le sobra. Caín da, hermano, a su antojo. Y por eso Dios dice, lo rechazo. Lo rechazo. Ustedes están muy callados, se me hace que son culpables. Se me hace que son culpables, hermano. Pero la realidad es la realidad, hermano. La realidad es la realidad. Abel trajo corderito. Para mí significa vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Y hoy día está de moda decir que los pastores son ladrones y que los pastores se enriquecen con los diezmos de los hermanos, y que los pastores aquí y que los pastores allá y que los pastores andan bien trajeados. Y ni siquiera saben la mera realidad, hermano. Usted sabe que este traje, el que no sabe, a mí me lo regalaron, hermano. Delante de Dios se lo digo. Y no solo este. Yo voy a Guatemala a predicar y hay un hermano pastor que es sastre. Y desde que llego me dice, dígame cuál telas, porque rápido me va a hacer 2 y 3 trajes. Me dice, así cuando ya se vaya de regreso va bien trajeadito. Y mire, vengo, y muchos pecan, ¿verdad? Porque mírenlo pues, mírenlo. No solo va a pasear, sino que hasta trajeado anda. Hermanos, lo que es de Dios y no nos debe de importar a nosotros en qué se usa en la iglesia. Lean bien la Biblia. En la Biblia dice que a todos los levitas les dieron la encomendación del dinero y el trabajo de la obra, y dijo el profeta, y no les pidan cuentas. A ti te quitan el 18% de tu cheque y no te mandan a decir, fíjese que usamos tanto para esto, tanto para aquello, tanto. No, el gobierno no le interesa que tú sepas en qué se gasta el dinero. Y ahí bien tranquilo porque no puedes hacer nada, te lo quitan de una vez. ¿Aló? Y lo peor es que muchos que su estatus todavía no está bueno, no pueden reclamar. Todavía el que tiene su estatus bueno puede reclamar y ahí le viene el 3% de regreso. ¿Aló? ¿Qué prefieres? ¿$1 maldito o 90 centavos benditos? ¿Tú crees que no puedes vivir con 90 centavos benditos, hermano? Claro que se puede vivir. Lean la historia de el dueño de Colgate. Si lees la historia de Colgate, te van a dar ganas de colgate. Porque Colgate, él empezó dándole a Dios el 10% y vivía con el 90%. Después lo bendijo tanto Dios que dijo, voy a dar el 20% y voy a vivir con el 80%. Lean la historia. Hasta la fecha dejó a sus hijos todos súper millonarios, porque todo el que se quiere lavar los dientes tiene que usar Colgate. Y él aprendió a vivir con el 10% y le daba a la iglesia el 90%. Yo quisiera ser pastor de Colgate, vos. A ver qué día te cuelgas vos. Pero la realidad es esa, hermano. La realidad es esa, que Caín daba lo que a él le importaba, lo que a él le interesaba. A él no le importaba
la verdadera ofrenda. Porque la verdadera ofrenda, quiero decirte, no te asustes. La verdadera ofrenda es la que se da con obediencia, en la que Cristo te da el querer y el hacer. Es la gracia de Cristo en ti. La gracia de Cristo en ti. Eso es lo que Dios recibe. Cuando tú vienes y le dices al Señor, Señor, esta semana, porque lo que pasa es eso, que muchos ganan bien y como ahora ya el dinero no vale nada casi. Hermano, no vale nada casi. Fíjese, antes ganaba uno $50 diarios, después ganaba 100 diarios, después 200 diarios. Aquí hay hermanos ahorita que ganan 300 y $400 diarios. Diarios, hermano. Ahí está su cheque de 2,000 cada semana. Alguno que otro tiene un poquito menos, pero ya el dinero no vale. Hay una inflación terrible. Sí, pero a algunos la inflación les ha servido para engordarse, por eso están inflados. Sí, la realidad es que a Dios se le da lo que es de Él y al IRS lo que es del IRS. Si usted cree que si usted cree que es pecado pedir dinero en la iglesia, si usted cree que es pecado, entonces el primer pecador era Cristo, porque Él tenía tesorero. ¿Tenía tesorero Cristo? Sí. Y no miren mal a los tesoreros, porque muchos creen que todos los tesoreros son Judas. No, hermano. Jesús tenía tesorero. Si Dios no estuviera interesado en que nosotros aportemos para la obra, Él no hubiera tenido tesorero. Entonces, importantísimo, Caín y Abel. ¿Cuál es tu actitud, mi hermano? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud ante Dios? Hay jóvenes que ganan bastante, pero no les regalan a Dios lo que Dios les pide. Si todos los jóvenes fueran ofrendadores, si todos los varones fueran ofrendadores, si todas las hermanas que trabajan fueran ofrendadoras, hermano, esta iglesia sería riquísima. Pero quiero contarle que aquí somos bien pobres. Cuando estaban cantando y diga el pobre rico soy, yo dije, rico soy. ¿Sí? Y diga el pobre rico soy. Sí, pobres somos los que no obedecemos a Dios, somos gente pobrecitos, pobrecitos. Sí, somos ricos en Cristo, gloria a Dios, pero también Dios quiere bendecirte porque el que siembra escasamente, pues escasamente cosecha. ¿Cuántos de aquí todavía ni casa tienen, hermano? No tienen casa. Y se han gastado miles de dólares. Y en Las Vegas, sí. O si no, usted los encuentra comiendo camarones. Y ahí donde van, hasta les ponen baberito para que no se ensucie. Ahí está comiendo. Dice Ramón, yo creí que ya iban a empezar a decir la ofrenda, porque ahí estábamos diciéndoles allá en donde vamos a comprar el local. Y todos ya sentíamos que alguien decía, hay que recoger de una vez ahorita que están tocados. Eso hubiéramos hecho, ¿verdad, Ramón? Estaban tocados todos. Y cuando yo les dije, vamos a hacer una oferta en el lugar donde estamos, aquí, ya empezaban todos, aquí, en el pueblo unido, jamás será vencido, aquí. En el proceso, ¿Dios rechaza o acepta? Pero si caminas con Dios, Enoc, te van a trasladar. Te van a trasladar. Y mira, termino ya, porque solo repasé lo que empecé el viernes. Termino ya con Noé. Échale un ojazo a Noé. Échale un ojo a Noé. Toda esa historia está ahí, Génesis 5, 6, 7. Noé. Échale un ojo a Noé. ¿Cuántos eran de familia? 8.
¿Qué significa el 8? Nuevo comienzo. Usted lee quién era Noé y dice la Biblia, perfecto en sus generaciones. Perfecto en sus generaciones. O sea que él no estaba mezclado, porque el diluvio vino por una mezcla. El diluvio vino porque los ángeles tuvieron hijos con las mujeres que eran hermosas. Hubo una mezcla. Se corrompió la raza humana. Y dice que les nacían gigantes. Hombres de renombre, gigantes. Porque se mezcló, pero Noé no estaba mezclado. Dice, perfecto en sus generaciones. A él le habló Dios. Le habló. Así como le habló a Caín y Abel. Y así como le habló a Enoc, a Noé le habló. Y a Noé le dijo, ¿sabes qué, Noecito? Vas a hacer un arca en la que te vas a salvar tú y tu casa. ¿Sí? Ya ven que hay hasta una anécdota o una expresión que dicen que cuando estaba haciendo el arca, dice que cuando usaba el hacha para cortar la madera, porque él no tuvo la bendición de sierras eléctricas, no había gasolina, ni había electricidad, sino que la pura hachita. Y dice que se oía que decía, juicio, juicio. Y todos pasaban y él cortando madera y se oía, juicio, juicio, juicio. Él oyó la voz de Dios y le dijo, ¿sabes qué? Voy a enviar un juicio a la tierra. Pero si tú oyes mi voz y eres obediente, porque qué tal si hubiera sido un Caín, hermano, ¿de qué tamaño hubiera hecho la arca? Chiquití. Sí, chiquitita la hubiera hecho. Ahí donde quepamos 8, pero no, es que le dijo Dios, ¿sabes qué? Quiero todos los animales, quiero todo, es más, 7 parejas de los limpios y una sola de inmundos. Quiero que hagas de esta y esta medida, y aquí y allá, y esto y el otro y aquello, bla, 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 bla. Y pues ya ahora entendemos la historia que tuvo que enviar Dios ángeles a ayudarle a hacerla, porque si no le hubiera enviado ángeles para hacerla, es imposible en el tiempo que dice la Biblia que se tardó para hacerla, si es un edificio de 3 niveles y de 3, 4 campos de fútbol americano. Tenía que ser un hombre de confianza con Dios para ayudarlo. ¿Por qué? Porque se iba a salvar él y su familia, porque iba a venir un juicio. Todos nosotros tenemos que saber que a esta tierra le viene un juicio. Algunos ni lo creen. A ver si creen ahora, pues. A ver si creen ahora. 20,000 casas quemadas. Eso es increíble, hermano. Eso es increíble. ¿Usted quiere creerlo? Vaya, dése una su vuelta cuando ya dejen entrar. 20,360 casas quemadas. Como que hubiera llovido fuego del cielo. Como que hubiera sido Sodoma y Gomorra. Y qué casualidad que ahí cerquita de Hollywood. ¡Qué casualidad! Pero a todos, usted sabe que ahí hay gente de Dios, ahí hay gente de Dios, porque cuando quemaron Sodoma y Gomorra, Abraham hasta intercedió delante de Dios para que Dios diera chanza, y le dijo Dios, sí doy chanza, y llegó hasta 10, hermano, empezó en 50 y llegó hasta 10 y dijo, si 10 hubieran allí, justos, yo no quemo Sodoma y Gomorra, pero no habían ni 10, hermano. Entonces no vayamos a creer que esto de Dios es así tan fácil. Juicios de Dios.
juicios. Y ahorita muchos de nosotros tranquilos, pero ¿qué tal si hubieran dicho se quemó Ontario? ¿Cómo estuviéramos? ¿Cómo estuviéramos, hermano? Se quemó todo Ontario. 200,000 personas que no tienen en dónde dormir, hermano. Los homeless son poquitos. 1,200 homeless es lo más que ha tenido todo este valle. Allí hay 200,000 que ahora no tienen ni a dónde dormir. Están ellos, sus hijos, hasta sus mascotitas están sufriendo. Ahí la sacan, está el perrito ahí, mire, y esa gente, ¿qué va a hacer si esa gente está ahorita descontrolada? No saben ni qué hacer, hermano. Sacaron a una paisana allí, hermano, y ella dice, yo vine hace 30 años de México sin nada, y después de 30 años de trabajar y toda mi vida trabajando, estoy otra vez sin nada. Quizá tú no los entiendas porque a ti no te ha pasado, pero cuando uno está en esos zapatos de ellos, hermano, ellos salen llorando, americanos llorando. Sí, se burlan de algunos porque pues Mel Gibson, ¿verdad? Mel Gibson se le quemó su casa ahí y valía 14 millones y medio. Y pues dicen, pues Mel Gibson es multimillonario, tiene para hacerse otras 10 si quiere. Pero hay unos que no tienen ni dónde caer muertos, hermano. Salga de aquí en esta tarde recapacitando y diciendo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios quiere que nosotros le sirvamos, hermano. Entonces, gracias al Señor, porque todavía no he entrado al cuarto punto. El cuarto punto es que Dios trabaja llamándonos. Pero solo nos vamos a quedar ahí porque quería repasar despacito, repasar lo que es el proceso. Caín y Abel, Enoc y Noé. Pero vieron que ahí está el propósito divino. Ahí está el propósito divino. Cierre sus ojos, por favor, Señor, en esta preciosa tarde.